Buenas tardes, buenas noches. Dios le bendiga. Me alegra verle, saludarle también. Nosotros los días miércoles estamos hablando acerca de Primera de Corintios. Y si usted se ha perdido algo, yo le voy a invitar a que ahí en nuestro canal en YouTube, usted se ponga al día. Ahí están las enseñanzas, vamos versículo a versículo, como tratando de entender. Bueno, yo no me pongo palabra por palabra, sino más bien es tema por tema, que en realidad es lo que nos interesa comprender, aunque si en algún momento se requiere explicar una palabra, pues la explicaremos, pero sobre todo vamos mirando como los temas. La semana pasada nosotros aprendimos que tenemos libertad en Cristo, pero hay un versículo ahí que algunos eruditos dicen que probablemente era un dicho que había en la iglesia en Corinto que dice: todo me es lícito. Sí, pero Pablo lo arregla, lo mejora, o más bien lo enmarca en la palabra de Dios y dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Luego: todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Aprendimos que tenemos que tener un criterio si nosotros somos cristianos, si queremos vivir en esta vida y aprender a manejarnos. Es importante y fundamental entender que tenemos criterios. Todo es a libre disposición para nosotros, pero hay cosas que no convienen y tú vas a tener que desarrollar un criterio para establecer qué me conviene y qué no me conviene. Y dos, aunque yo pueda hacer cosas, necesito entender que no me puedo dejar dominar de ninguna de estas cosas. Esos son criterios fundamentales que tenemos que tener nosotros a la hora de tomar determinaciones y tomar decisiones. Ahora, cuando Pablo habla de todo me es lícito, él no está pensando principalmente en la libertad de manera general, sino que está atacando un punto que parece ser que en la iglesia de Corinto era muy problemático. ¿Cuál punto? La inmoralidad sexual. Entonces, algunos en Corinto, ya sabe usted, el capítulo 5 comienza con un escándalo que hay en la iglesia y la gente está tolerando ese escándalo, no está haciendo nada para corregirlo, y Pablo se propone entonces corregir eso, y él dice: ustedes deben expulsar a ese, sáquenlo de ahí porque no es correcto que ustedes permitan esto. Luego entonces Pablo, acá en los versículos que vamos a mirar el día de hoy, va a retomar ese asunto de la inmoralidad sexual, pero atacarlo muy probablemente desde otra circunstancia que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Ahora, ¿por qué Pablo cuando habla de la comida, cuando habla de otras cosas, dice que hay libertad, pero cuando habla de la sexualidad hace una prohibición? Porque eso es lo llamativo. En cuanto a la comida, en cuanto a los hobbies que tú puedas tener, cómo invertir tu tiempo, tú tienes una libertad y solamente tienes que determinar si conviene o no conviene. Pero en cuanto a la inmoralidad sexual, Pablo es radical al punto que hace una prohibición, y ahorita vamos a ver lo que sucede. ¿Y por qué Pablo va a ese punto? Bueno, déjeme decirle que tradicionalmente en la iglesia hemos tenido siempre normas frente a la inmoralidad sexual. Siempre se ha hablado en contra. Yo les conté a ustedes que Agustín de Hipona, San Agustín, él se convirtió y fue uno de los teólogos más importantes. Digamos que está Pablo en el primer siglo, muy importante, pero en el siglo IV ya está San Agustín de Hipona, que desarrolla la teología a un punto muy importante, la lleva a un punto avanzado. Luego aparece alguien que se llama Tomás de Aquino, luego aparece Lutero, Calvino, y llegamos hasta nuestros días. Pero Agustín era un hombre que luchaba con su sexualidad particularmente, y él entonces legisló para la iglesia que las relaciones sexuales, que la intimidad en la pareja solo debía darse cuando se iban a procrear. Y decía: solo por eso es que tenemos que tolerar eso. De resto sería hasta mejor eliminar. Porque él luchó muchísimo en su vida con eso. Dicen que por ahí hay un calendario religioso de las fechas en las que se puede tener intimidad sexual, y de los 365 días del año solo quedan como 83, 84, imagínense. Nada más, porque el resto de Semana Santa no, porque no, y etcétera. Y entonces generalmente en la iglesia, y a partir de ese momento,
digamos que el siglo IV después de Cristo, hasta nuestros días, siempre ha habido un problema con la sexualidad. Pero la pregunta es, ¿y por qué? O sea, ¿qué es de fondo lo que realmente afecta en cuanto a la inmoralidad sexual, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que hay debajo de esto? ¿Cuál es la razón teológica para que nosotros permanezcamos santos en este aspecto? Nosotros vivimos en una cultura demasiado sexualizada. La cultura occidental, la cultura de nuestra época, es una cultura que incita a la sexualidad, que incita al libertinaje sexual desde la publicidad, desde la televisión, desde las ideologías y la educación. Todo está llevando e incitando a que se disfrute la sexualidad. Y es más, hoy las personas se definen por su sexualidad. Fíjese que la gente hoy está tomando sus definiciones de sí mismos con respecto a si son bisexuales, heterosexuales, homosexuales, pansexuales. Todo lo que pueda haber es lo que define su identidad, y ellos están diciendo que su manera de expresar la sexualidad es su forma de identificarse. Esa es la cultura en la que nosotros vivimos. Desafortunadamente, también en la iglesia nosotros encontramos mucho de eso, pero déjenme darle como, no una nota de esperanza, pero sí una nota de tranquilidad. No es nuevo. Mire la iglesia de Corinto. Al parecer algunos hermanitos de allá iban a donde las prostitutas y decían, pues como todo me es lícito, pues no había tanto problema. Uno de los de ahí en la misma iglesia tenía, ya sabe usted en el capítulo 5 todo lo que sucedía con este hermanito que se metió con la madrastra, etcétera. Entonces vemos que no solamente es el mundo que es muy sexualizado en nuestra época, ha determinado como la intimidad sexual como algo fundamental, no como algo que se pueda disfrutar, no necesario ni fundamental, pero sí que enriquece la relación. No, ahora las relaciones, fíjese lo que dicen, por ejemplo, antes de tener una relación de pareja, la gente en el mundo: necesitamos comprobar si somos compatibles a nivel sexual, porque si somos compatibles, entonces nos va a ir bien en el matrimonio. Ellos están diciendo que lo más importante en su matrimonio, ¿qué es? La sexualidad. ¿Sí? No están entendiendo que eso viene a enriquecer, pero no es de ninguna manera fundamental, y déjeme decirle, ni siquiera es necesario para que haya amor. Pero estamos en una época en donde las cosas son así. Y entonces la pregunta que tenemos que responder es: ¿y por qué nosotros tenemos que permanecer puros a nivel de la sexualidad? ¿Por qué insistir en los jóvenes de nuestras iglesias que lleguen vírgenes al matrimonio? ¿Por qué molestarlos con esos asuntos? Escuchaba yo algo de un predicador hoy, John Piper, y él decía 12 consejos para un adolescente que quiera dedicarle su vida, que quiera tener su vida significativa. Y entre los 12 consejos daba uno que me llamó mucho la atención, y él decía: no tenga citas. Lo que él quería decir es: no tenga novias, básicamente. Decía: el día que usted quiera tener un novio, asegúrese que es con esa persona con la que se va a casar. Y él decía: si tú haces eso, te vas a garantizar tener una vida significativa. Y él daba su testimonio: yo salí por primera vez con una mujer cuando tenía 20 años, estaba emocionado y muy nervioso, pero con ella me casé y ya llevo 56 años de casado, dijo así Piper. Imagínense. Entonces es increíble cómo la cultura, por ejemplo, en nuestro entorno, aquí en Voz, aquí en Bendición Abundante, en IBAC Central, por el contrario, le está diciendo a los muchachos, y eso viene de los colegios, de toda la televisión y de sus mismos deseos, que tienen que tener un novio a los 13, a los 14 años, a los 15 años, y ya, y de pronto es la voluntad de Dios, y no pasa nada si terminas y mañana otro y después otro. Es terrible. Y eso no va a llevar necesariamente la inmoralidad sexual, pero puede que suceda. Y entonces necesitamos dar razones, hoy me propongo eso, de por qué tenemos que cuidar nuestra sexualidad. Y vamos a hablar entonces del cuerpo, porque finalmente la sexualidad es una expresión ¿de qué? Del cuerpo. Vamos a hablar entonces de eso, pero oremos a Dios y coloquemos este tiempo en sus manos. Señor, gracias, como cantamos hace unos minutos, gracias por todo lo que has hecho en nosotros. Ahora que vamos a meditar en tu palabra, Señor,
instruye nuestras mentes, corazones y que podamos entender cómo nuestro cuerpo en realidad también está para honrar y glorificarte a ti, Señor. Te lo suplicamos. Gracias, amén y amén. Primera de Corintios capítulo 6 y vamos a mirar el versículo 13, la segunda parte hasta el versículo 20. Voy a tomarme el tiempo para leerlo y presten mucha atención. Dice así: sin embargo, estoy en la mitad del versículo, ¿no? El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¡De ningún modo! ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Bueno, se fija usted por qué el título de la enseñanza, ¿no? Vamos a hablar del cuerpo, porque en estos versículos Pablo está preocupado particularmente por el cuerpo y el entendimiento que los cristianos tienen de su propio cuerpo. Y entonces yo voy a hacer, vamos a fijarnos en tres cosas principales en todo el pasaje. Y vamos a mirar primero la importancia que tiene el cuerpo. Ahora, acabamos de leer esto y si tú te fijarás entonces que Pablo no está hablando del alma o del espíritu. Pablo está hablando del cuerpo físico, de esto, de la carne que tú y yo tenemos. Él no está hablando del alma y del espíritu. Nosotros tenemos la tendencia a considerar que lo más importante de la vida espiritual es el alma, es el espíritu, que eso es lo que a Dios más le interesa. Bien decimos por ahí, Dios mira el corazón, decimos. Pero resulta que en este pasaje nosotros encontramos que Dios está profundamente interesado también en el cuerpo, pero tremendamente interesado en nuestro cuerpo físico. Ahora, esto es muy importante por algunas razones o tendencias que se han dado al interior, no de la iglesia cristiana, aunque de sectas sí han llegado, que por ejemplo han dicho que es en el cuerpo, que es en esta carne física en donde reside el mal. Ese era el mismo error de los judíos, ¿no? Ellos entonces se lavaban las manos, etcétera, para no contaminarse, pero no entendían que era de lo interior de donde salía la maldad. Y entonces con eso estaban queriendo decir que lo malo era ¿qué? La materia. Y eso también en un sentido filosófico está dado. Muchos de esos filósofos de ese periodo y previo consideraban que si había algo malo en el mundo era la materia, que el mundo a nivel espiritual del cual surge, ¿sí? Del cual nosotros existimos, es bueno en tanto sea espiritual, pero cuando la materia se hizo realidad, el mal también se hizo realidad. Y algunas personas han considerado que es el cuerpo en donde precisamente está lo malo, ¿sí? Entonces cuando Pablo viene a hablar aquí del cuerpo en estos versículos, nos está diciendo todo lo contrario. Está diciendo el cuerpo es importante. Espérate un momento, no puedes despreciar ni menospreciar el cuerpo. Es importante tu cuerpo físico, no solamente el alma y el espíritu, pero también Pablo está yendo en contra de esa tendencia hedonista, y ahorita lo vamos a comprobar, en donde se cree que el cuerpo físico, este cuerpo de carne y hueso, está hecho única y exclusivamente para el placer, para el deleite, para gozar y disfrutar la vida. Y entonces Pablo está colocando un equilibrio. Él está diciendo primero, el cuerpo es importante, pero no es uno lo malo, no. Y dos, tampoco está para que sea el asiento del placer y vamos a vivir en un hedonismo absoluto y total. Si en algún momento tú has pensado que es en tu cuerpo en donde reside el mal, tienes que cambiar esa perspectiva. ¿Por qué no?
Así no es. En realidad es en tu interior, en tu corazón, en donde están las cosas pecaminosas. ¿Qué es tu cuerpo? Pues simplemente el medio por el cual esas tendencias pecaminosas se hacen realidad. Sí. Pero no es tu cuerpo en donde reside única y exclusivamente la maldad. Pero también por el otro lado, tienes que cuidarte de pensar que es tu cuerpo el instrumento para pasarla bien, para disfrutar, para gozar la vida. No, no tienes que pensar así. Ahora, ¿por qué el cuerpo es importante? Pablo empieza a señalar algunas cosas acá. Dice, por ejemplo, en el versículo 13, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Fíjese esa declaración tan tremenda. Fíjese esa declaración. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Mire, eso a usted debiera sorprenderle. Como le digo, nuestra tendencia es a menospreciar el cuerpo, pero una de las importancias que Dios le coloca es que precisamente Dios habita en el cuerpo, y ese cuerpo que tú y yo tenemos es para Él, es de Él, no nos pertenece absolutamente, pero ahí Dios se deleita. Mira, tú ves tu cuerpo, tú miras tu cuerpo y te fijas en la fragilidad que tenemos. Nos duele esto, nos duele aquello, nos enfermamos, o quizás hay lo que nosotros llamamos un defecto físico, una cosita por aquí que nos falta, no sé qué cosa, etcétera. Y tú te miras al espejo y tu tendencia natural la tendencia natural del ser humano es a arreglar o a mejorar su cuerpo. Nuestra tendencia natural es a corregir los defectos que creemos que tenemos. Para eso es el maquillaje, para eso existen ahora las cirugías estéticas y todo eso. Y muchos luchan con la aceptación de su cuerpo. Pero fíjate que acá hay una importancia en tu cuerpo. Ese cuerpo que tú tienes, aunque frágil, débil, aunque tú lo consideres que está haciendo, que es imperfecto completamente, es un cuerpo en donde Dios se glorifica. Es un cuerpo en el cual Dios dice, este cuerpo es mío. Tu cuerpo físico. No estamos hablando del alma, no estamos hablando del espíritu, estamos hablando del cuerpo físico. Y entonces la primera cosa que quiero que tú tengas precisamente es que Dios ha hecho nuestros cuerpos, y aunque fueron dañados por el pecado, aún así en el plan de redención Dios quiere ese cuerpo para sí mismo. Por eso dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Para Dios, y Dios para el cuerpo. La primera conclusión que quiero que tú tengas esta noche es que tú tienes que valorar tu cuerpo. Valóralo. Dale gracias a Dios por tu cuerpo. Pero dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias por mi cuerpo. Cojas el gordito y dígale, Señor, gracias por este gordito. Amén. Sí, cójaselo. Sí. Que yo lucho con los barros. Y me dice, yo tengo 44 años y todavía me salen barros, granos, acné. Y digo yo, Señor, como que, ¿será que es una manifestación de la inmadurez que tengo a nivel emocional? ¿O qué pasa? ¿Por qué me salen esos granos? Bueno, mi piel es así. Sí, mi mamá, que tiene ya 70, imagínense, le salen todavía granos. Y dice, esa es la herencia que me dejó mi mamá. Pues toca darle gracias a Dios por nuestros cuerpos, porque aunque yo lo veo defectuoso, Dios dice, tu cuerpo es para mí. Miren lo que está diciendo ahí el pasaje, es tremendo, es sorprendente. No menosprecies tu cuerpo. Si lo estás viendo desgastado, las personas que ya son mayores de alguna manera empiezan a decir, este cuerpo, esto. Claro, y tenemos también ahí en 2 Corintios que dice, aunque este cuerpo se va desgastando, ciertamente el hombre interior se va renovando. Pero Pablo aquí nos está colocando un equilibrio. Valoremos nuestro cuerpo. Aprecia tu cuerpo. Ahora, en segundo lugar, nuestro cuerpo es importante porque finalmente será restaurado por Dios. Ya vemos que nosotros tenemos fragilidad, debilidad, que morimos, nos enfermamos, etcétera. Pero nuestro cuerpo va a ser restaurado por Dios, y eso es lo que precisamente se enfatiza en el versículo 14. Dice, y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Si nuestro cuerpo no fuera valioso, no habría resurrección.
Y la resurrección, escuche mi querido hermano, es una doctrina que principalmente se aplica a nuestro cuerpo físico, no a nuestras almas. Así que en el plan de redención tú tienes que entender que hay como etapas. Tienes que entenderlo de esa manera. El plan de redención implica que Cristo fue a la cruz, resucitó, muy bien. Cuando yo lo acepto, dice que yo muero con Cristo y resucito para nueva vida, pero en ese sentido, ¿qué es lo que resucita? Mi espíritu, mi alma, claro. Pero mi cuerpo todavía no ha resucitado. Es más, se va desgastando, se va envejeciendo. Un día va a morir, a menos de que Él venga y seamos transformados. Pero si hemos muerto, dice que al final, con voz de mando, ahí dice 1 Tesalonicenses, nos llamará. ¿Y qué pasará con todos nosotros? Resucitaremos. ¿Qué resucitará? ¿El alma? No, el cuerpo. Así que nuestro cuerpo es importante porque Dios mismo ha establecido que en su plan de salvación el cuerpo tiene un proceso. El cuerpo tiene una etapa. Todavía no hemos experimentado esa etapa. Llegará el momento en que lo haremos. Pablo menciona que hay dos cosas. Unos serán transformados, pero sí todos seremos resucitados. Eso sí o sí. Y cambiaremos, claro. Ahora, cuando lleguemos a 1 Corintios capítulo 15 hablaremos de la forma de la resurrección y cómo se dará eso. Ahorita no es el momento para hacerlo. Pero tú sí tienes que tener muy claro que nuestros cuerpos resucitarán. Y solamente recuerda a nuestro Señor Jesús en los evangelios. Tenía un cuerpo físico. Lo podían tocar, tenía las cicatrices. Sí, ahora esas cicatrices yo creo que ahora ya han desaparecido, pero en ese momento eran necesarios para que se comprobara que Él era el Mesías. Dice que comió, Él comió, pero no estaba limitado por el espacio. Entonces sí hay una resurrección del cuerpo. Tu cuerpo es importante porque un día resucitará, por eso tienes que cuidarlo. Por eso es fundamental que nosotros lo valoremos y lo apreciemos, porque Dios se ha tomado el trabajo precisamente de meterlo en el plan de salvación. Pero además hay otra razón para que tú veas por qué es importante el cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dice ahí el versículo 19: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En el capítulo 3 nosotros entendimos que cuando Pablo le está diciendo a la iglesia, ustedes son templo del Espíritu Santo, se está refiriendo a la iglesia en general. Y él está hablando, y estaba en ese capítulo 3, estaba haciendo aplicaciones directas frente a lo que los maestros de la iglesia hacían con la iglesia, y era una amenaza a los predicadores y a los líderes de la iglesia. Decía, si alguno edifica con madera, heno o hojarasca, el fuego probará y se perderá lo que hizo. Y luego dice, ay de aquel que destruya el cuerpo de Cristo. Está hablando de la iglesia a nivel corporativo, pero acá en este capítulo 6 ya no es corporativo, ahora es individual. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es precisamente una habitación en donde reside el Espíritu Santo, y eso le da importancia. Imagínate las implicaciones que esto tiene para nuestra vida. Si en mi cuerpo reside el Espíritu Santo, aunque yo lo veo mal, deformado o atrofiado o incompleto, desbaratado, pero ahí habita el Espíritu Santo, ¿por qué tú tendrías que menospreciarlo? ¿Sí lo comprendes? Esto es sorprendente, mira. Creo que la palabra de Dios, y siempre mi esposa ha dicho algo, la palabra de Dios es equilibrada. Dios es un Dios de equilibrio. Él no es exagerado en ninguna de las cosas. Y cuando Dios le coloca esa importancia a nuestro cuerpo, que ahí reside el Espíritu Santo, aunque yo veo mi cuerpo horrible o lo veo de tal manera, no, espera, un pecado en los cristianos será pensar que son horribles. ¿Por qué? Porque ahí reside el Espíritu Santo y eso ya te hace hermoso, hermano. Que el Espíritu Santo habite en ti, que tú seas templo de Dios, ya te hace más que hermoso. Imagínate, hermano.
Pero nos dejamos a veces llenar de todo lo que dice el mundo, de los estándares estéticos de es que las medidas son estas, o es que lo que es bonito es aquello, etcétera, etcétera. Y nuestra mente y corazón empiezan a desviarse a tal punto que menospreciamos nuestro cuerpo cuando resulta que ahí habita el Espíritu Santo. Hermano, eso es algo que tú y yo debemos considerar, porque precisamente nuestro cuerpo es valioso. Por eso somos responsables por él. Por eso tú y yo debemos tener cuidado de nuestro cuerpo, porque una cosa más que quiero mencionar acá es que ese cuerpo no nos pertenece de manera exclusiva ni absoluta. Dice ahí el pasaje en el versículo 19 y 20: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Y luego agregan el versículo 20: pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces nuestro cuerpo es importante por otra sencilla razón: porque no me pertenece a mí. Mi cuerpo es importante porque le pertenece ¿a quién? A Dios, hermano. Dígale a la persona que está a su lado: oye, tu cuerpo no es tu cuerpo, es de Dios. Dígale. Pero eso mire que las realidades espirituales son complejas, no son como tan directas, son complejas porque mi cuerpo le pertenece ¿a quién? Pero es tu cuerpo, ¿o no? Pero le pertenece ¿a quién? Él lo compró a precio de sangre, dice así. Y ahora viene entonces la aplicación. Por tanto debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Eso implica que tu cuerpo, que no es tu cuerpo, es tu responsabilidad. Entonces aquí se aplica el principio que aprendíamos ahí en los versículos anteriores. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque hay decisiones que yo voy a tener que tomar con respecto a mi cuerpo. No me pertenece, pero yo soy responsable por él. Ahora, el cuerpo, este cuerpo físico, la materia, esto que tenemos nosotros, también tiene otra connotación o otro entendimiento que tú debes comprender, y es que precisamente tiene un sentido de trascendencia. Cuando yo uso la palabra trascendencia, quiere decir que va más allá de lo físico, va más allá de la materia. Es un error que lo pensemos de esa forma. Y entonces mira lo que dice, por ejemplo, el versículo 15: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Eso habla de la trascendencia del cuerpo. Y dice: ¿tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Pablo está hablando de la trascendencia. Él está hablando ya de la relación sexual, de la inmoralidad sexual. Él está diciendo que cuando un hombre se une con una ramera, se hace una persona con ella. Ahora, miremos esto un poco en detalle para comprender. La intimidad sexual, el acto sexual, es la unión de dos cuerpos que en el acto sexual se unen, pero finalmente siguen siendo dos cuerpos. O sea, esa unión no es absoluta de ninguna manera, pero espiritualmente sí. Y esa es la trascendencia del cuerpo. Por eso Pablo cita Génesis capítulo 2, aquí en el versículo 16 dice: porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Y él está yéndose a Génesis capítulo 2, en donde Adán conoce a Eva, y él dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Claro, porque hay una unión y un entendimiento más allá de lo físico. A eso es que yo me refiero cuando hablo de la trascendencia del cuerpo. Eso también le da importancia a tu cuerpo, porque mucho más allá de lo físico, nuestros cuerpos también tienen una injerencia y tienen alguna implicación en los asuntos espirituales. Ahora, Pablo va entonces en este punto, con los versículos que acabo de leer, a definir por qué la inmoralidad sexual es dañina. ¿Por qué la fornicación? ¿Por qué el adulterio? ¿Por qué la pornografía? ¿Por qué la masturbación? Todo eso viene a ser dañino para el cristiano.
El primero inicia estableciendo la importancia del cuerpo y ahora va a pasar a definir precisamente por qué es que eso es tan dañino. Y lo que va a decir Pablo es que no solamente en la inmoralidad sexual hay una unión física, sino que también hay algo espiritual que se da ahí. Y eso es lo que Pablo va a resaltar. Por eso él dice, el que se une al Señor en el Espíritu ahora es uno con Él. Y él coloca en paralelo la inmoralidad sexual con la unión espiritual con Cristo. Eso es lo que está haciendo Pablo en este pasaje y esa es su preocupación. Como le mencioné a usted hace un rato, parece ser que algunos de los corintios decían, el pecado solo es físico, o el pecado solo tiene que ver con los asuntos del cuerpo, o la inmoralidad sexual o ir a donde una prostituta solamente afecta a mi cuerpo, pero mi alma y mi espíritu están libres y están dedicados para Dios. Parece ser que eso es lo que ellos pensaban. Por eso Pablo se toma el trabajo de decirles, venga, espérese, que es que así no es. Su cuerpo también tiene una relevancia y una implicación a nivel espiritual. Y entonces, hay vinculaciones que son físicas y espirituales. Y entonces en la unión sexual, como mencionaba hace un momento, se une el cuerpo, pero también se une el espíritu. Lo más evidente en la unión sexual es la unión de los dos cuerpos, claro, eso es lo más notorio. Y lo menos evidente, pero que también sucede, es la unión espiritual que se da. Lo que sucede ahí entre el espíritu de ese hombre y de esa mujer, lo que está dándose en su corazón, en su mente, en su alma. Hay una vinculación que se está dando en este sentido. Ahora, miremos un poco lo que pasa en el Evangelio para comprender lo que sucede a nivel espiritual en la intimidad sexual. Pablo dijo ahí que cuando yo me uno en el espíritu con Cristo, soy uno con Él. ¿Cómo es que yo soy uno con Cristo? Piensa un momento en la experiencia de la fe. Cuando tú llegas a los caminos de Dios y rindes tu corazón a Cristo, inmediatamente las motivaciones profundas de tu corazón, lo hablamos el domingo, ese nuevo nacimiento, todo eso es transformado, pero eso también va a afectar tu mente, lo que piensas, lo que dices, va a afectar cómo miras, cómo oyes, absolutamente todo en tu interior va a cambiar. Mira por ejemplo las palabras de los salmistas con respecto al Señor, a nuestro Dios. Dice el rey David, por ejemplo, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Dice el Salmo 27, una cosa he demandado yo a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Los reclamos que hace él, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no escuchas mi voz? Te deseo, te anhelo. El Salmo 45, que es hermoso, dice ahí, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y podemos quedarnos acá mirando más evidencias. El libro del Cantar de los Cantares es quizás el más explícito en la manifestación amorosa del hombre hacia una mujer, pero que es entendido también del hombre hacia ¿quién? Hacia Dios. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón, en la mente y en el espíritu de un creyente? Que ahora todo está enfocado en Cristo, por eso es uno con Él. Que ahora si algo desea es agradarle a Él, que si algo anhela es estar con Él. Eso es lo que pasa al interior de la vida de uno que ha nacido de nuevo, que nuestros deseos y motivaciones ahora están dirigidos exclusiva y únicamente ¿a quién? A Dios. Eso es lo que sucede y eso nos hace uno con Dios. Quiero hacer un paréntesis acá. Si eso no es lo que está pasando en tu interior, tú tienes que arrepentirte. Si en tu interior no están los deseos, las motivaciones, los anhelos profundos para amar y exaltar a Dios y conocerlo más, y es que no me basta lo que ya tengo, tienes que arrepentirte porque algo no está funcionando bien en tu interior. Pero cierro el paréntesis, la experiencia del cristiano es precisamente esa. Hay una vinculación espiritual con Cristo. Física, no. Pero sí hay una vinculación en todo orden espiritual cuando nosotros estamos hablando de nuestra unión con Cristo. Ahora, este entendimiento
Es el que hace precisamente que la inmoralidad sexual sea tan dañina. Porque una persona que, y esta es la tercera cosa que quiero mencionar esta noche, que comete actos sexuales ilícitos, fornicación, adulterio, pornografía, masturbación, cualquiera de estas cosas, que participa en esto, dice ahí el pasaje, peca contra su cuerpo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué peca contra su cuerpo? ¿Qué es lo que Pablo exactamente quiere decir? Él dice, todo pecado que se comete está fuera del cuerpo, dice así. Pero el que comete adulterio o inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Bueno, ¿en qué sentido es que Pablo está diciendo? Bueno, cuando un creyente une su cuerpo en una relación sexual no permitida, lo que está haciendo es que vincula su cuerpo con otra persona, rompiendo la unión que tiene ahora ¿con quién? Con Cristo. Destruyendo precisamente esa unión que ahora es exclusiva con Dios. Por favor, no caiga usted en el error. No estamos hablando del matrimonio, porque esa es una relación íntima, permitida, válida y bendecida por Dios. No vaya a caer ahora en ese error que, ¿y ahora entonces qué hacemos? No vaya a caer en ese error. Estamos hablando de la inmoralidad sexual, de la promiscuidad sexual, de todas esas cosas. Cuando se afecta el cuerpo es que precisamente se está rompiendo esa unión que yo tengo con Dios, con Cristo. En el caso de los que cometen fornicación, en el caso de los que cometen adulterio, ¿qué sucede? No solamente es que rompen su unión con Cristo, sino con su pareja. Y al romperla con su pareja, al romperla con su esposa, están dañando absolutamente todo. Están rompiendo todo. Y recuerda que como el cuerpo ha de resucitar, pero ahora está unido física y espiritualmente a eso, empieza la cosa a complicarse. Empieza la cosa a enredarse. Y espiritualmente también suceden ahí unas vinculaciones. Mira, hay una transmisión ahí de espíritus, hay una transmisión ahí que la experiencia nos dice que sucede. Las personas a las que nosotros con mi esposa hemos aconsejado, que más han tenido una vida licenciosa, libidinosa y totalmente desordenada y desenfrenada a nivel sexual, son personas que en su cara se notan las ataduras que tienen. Es evidente en sus rostros. ¿Por qué? Porque están recibiendo de aquí, de allá, de allá, de allá, de allá, una cantidad de cosas que vienen a dañar precisamente su cuerpo. Y es notorio en sí mismo. Y quiero hablar de las consecuencias pues físicas. Una enfermedad por allá de esas raras, una ETS. Eso se vuelve ahí. Y entonces, ese pecado de inmoralidad sexual lo que hace es que vincula físicamente en una unión. Y mira que eso es uno de los errores que están en nuestra cultura, en nuestro entorno contemporáneo, y dice que se puede tener intimidad sexual aunque no haya aunque no nos conozcamos, no importa, pasamos el rato. No, ellos están yendo en contra precisamente de estos principios. No es pasar el rato, ahí hay cosas espirituales que suceden. No es solamente un rato el que se pasa. Hay algo mucho más profundo en esto. Fíjese lo que está diciendo Pablo. Pero lo espiritual, ya le mencionó usted esas cosas que se pueden transmitir, pero mira algo más. La pornografía y la masturbación. Alguien podrá pensar que la pornografía o la masturbación no son iguales que el adulterio o la fornicación o ir a donde una prostituta, y evidentemente en un plano superficial pues no son semejantes, pero espiritualmente son iguales, porque lo que sucede en el interior de la persona que consume pornografía, como la que comete adulterio o la que va donde una prostituta, es exactamente lo mismo, porque los deseos, las pasiones y todo lo que se mueve en su interior ahora está enfocado única y exclusivamente en satisfacer sus deseos. Está corrompiendo su alma, y una vez que corrompe su alma, pervierte su cuerpo. Por eso, mi querido hermano, adulterio, fornicación, pornografía, masturbación, todo pecado de inmoralidad sexual
es un atentado directo contra tu cuerpo, directo contra tu alma, contra tu espíritu, contra tu voluntad, contra tus deseos, y estás dañando todo lo que Cristo ha hecho. Entonces, mi querido hermano, ¿son importantes nuestros cuerpos? Sí. Van a resucitar. No lo menosprecies. Sé responsable con él. A lo largo de 1 Corintios veremos otras aplicaciones que tienen que ver con el cuerpo. Sí, son importantes. Es importante tu cuerpo. No midas tu cuerpo bajo los estándares de belleza del mundo secular. No lo hagas. Dios ha decidido salvarte y ha decidido que su Santo Espíritu resida en tu cuerpo. Tu cuerpo es valioso. Es muy importante. Pero ten presente que tu cuerpo es más que sola materia. Que hay cosas que trascienden a lo físico. Particularmente la inmoralidad sexual. Eso es algo que es prohibido para los cristianos. Participar en la inmoralidad sexual. No es como hoy me como un pedazo de carne o hoy me tomo una cerveza y no pasa nada. No es como eso. La inmoralidad sexual es un atentado directo contra tu cuerpo. Directo. Y las consecuencias, pues hermano. Así que tienes que entender que lo que haces con tu cuerpo trasciende. No es mero físico, trasciende. Y cuídate entonces de la inmoralidad sexual. Cuídate entonces de cualquiera de estas cosas. Cuídate de darle rienda suelta a tu mente, de darle rienda suelta a tus ojos, de considerar que la sexualidad o que el placer sexual es lo que le da significado a tu vida. Cuídate, porque no. El cuerpo es hecho para el Señor y Dios para nuestro cuerpo. Y nosotros debemos darle la gloria y glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Amén. Por eso cualquier cosa que hagas con tu cuerpo, piénsalo. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mira, y eso tiene otra aplicación. Por eso nosotros no debemos hablar vulgarmente. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cualquier palabra vulgar que salga de nuestros labios es una afrenta contra Dios que está en nosotros. Mi lengua no puede ser usada para hablar mal de otros, por ejemplo. Porque espérese, no solamente quebrante un mandamiento, es que mi cuerpo, mi lengua es usada por el Espíritu Santo. Ahí está Él. Tus ojos, tus manos, lo que haces con tus manos, todo eso tiene implicaciones profundas, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, cuidemos nuestros cuerpos, apreciémoslos, valorémoslos y cuidémoslos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Gracias porque entendemos que nos has dado un cuerpo y que tú lo restaurarás y que un día resucitará ese cuerpo. Gracias, Señor. Gracias. Perdónanos cuando lo hemos menospreciado. Perdónanos cuando hemos hecho cosas irresponsables con nuestros cuerpos. Perdónanos, Señor, porque no hemos tenido en cuenta estas verdades que hoy entendemos. Te lo suplicamos, perdónanos y ayúdanos para que de aquí en adelante nosotros podamos, Señor, glorificarte en nuestros cuerpos, glorificarte con nuestros cuerpos. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos. Gracias porque revelas a nosotros verdades. Gracias porque nos hablas de tal manera que podemos comprender tu verdad, Señor. Gracias. Llévanos con bien a nuestras casas en este momento, Señor. Amén y amén, 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 amén.